¿Te ha pasado que antes de viajar te pones nervioso? ¿O que cuando llegas a tu destino te sientes algo decepcionado? O peor aún, te sientes físicamente mal al llegar a tu destino. Probablemente todo esto sea el síndrome de París. ¿Alguna vez has oído hablar del síndrome de París? No es una afección médica oficial, pero se ha utilizado para describir una serie de síntomas experimentados por algunas personas durante o después de un viaje a París o algún otro destino. Algunos de estos síntomas incluyen fatiga, ansiedad, depresión, cambios en el apetito y el sueño y la dificultad para concentrarse. El síndrome de París es un trastorno psicológico descrito en 1986 y que fue recogido por primera vez en un artículo de la psiquiatra japonesa Tamami Katada, publicado en el medio especializado de Journal of the Nisei Hospital. Es un síndrome que afecta casi exclusivamente a los turistas japoneses que visitan la capital de Francia. ¿Pero qué es y por qué pasa? ¿Y qué tiene que ver París en todo esto? Pues bien, el síndrome de París es un término utilizado para describir el hecho de que muchas personas tienen una imagen idealizada de la ciudad de París y piensan que es un lugar perfecto para vivir o visitar. Esta imagen idealizada puede incluir la creencia de que París es una ciudad romántica y sofisticada, con una rica cultura e historia, y que las personas que viven ahí son elegantes y refinadas. Y aunque París es indudablemente una ciudad hermosa y llena de encanto, también es importante recordar que es una ciudad real con sus propias dificultades y problemas. Al igual que cualquier otra ciudad, la vida en París puede ser cara y el costo de la vivienda puede ser alto. Además, como es una ciudad muy concurrida y turística, puede ser difícil encontrar un lugar tranquilo para vivir o simplemente pasar el rato como turista. Y cuando una persona tiene el choque entre su lugar idealizado y la dura realidad, este se desanima y experimenta todos los males que había mencionado antes. ¿Y por qué afecta más a los japoneses? Imagínense, un japonés que está acostumbrado a vivir en uno de los países más seguros, más ordenados, más puntuales y más limpios del mundo, y viaja a un país que tiene sus propias dificultades y problemas. Problemas que ese turista japonés no está acostumbrado. Y peor aún, ese turista japonés es incapaz de separar la versión idealizada que tiene de la ciudad, que vio a partir de películas como Amélie o novelas románticas. Y la realidad multiétnica de la ciudad y del fuerte carácter de los franceses tampoco ayuda mucho. Para que se den una idea, la embajada japonesa tiene una línea 24 horas para ayudar a los turistas japoneses que lo sufren. De acuerdo con un artículo de la BBC, lo sufren unos 12 japoneses al año, la mayoría mujeres que rondan los 30 y que realizan su primer viaje al extranjero. Y a pesar que esto le sucede a los japoneses, no es exclusivo de ellos, y tampoco es exclusivo de París. A muchas personas les pasa cuando viajan y sus expectativas no son iguales a la realidad. Como por ejemplo, a mí me pasó el día que fui a Chichén Itzá. Yo me imaginaba como las ruinas perdidas, la civilización extinta, mucha jungla, algo así como las ruinas de Indiana Jones. Pero al llegar... ¡Mírale la bolsa! ¡Mírale la bolsa! ¿Y ustedes alguna vez han tenido alguna situación parecida? ¿Han ido a algún lugar y se han llevado a la decepción? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Pero hey, no se desanimen. Aunque el síndrome de París puede parecer aterrador, hay maneras de prevenirlo o minimizar sus síntomas. Por ejemplo, es importante llevar a cabo actividades relajantes y tomar descansos regulares durante todo el viaje. Hacer un itinerario sólido e investigar todo el lugar donde vas a ir para que no te agarren de sorpresa. También puede ser útil mantener una buena rutina de sueño y comer alimentos nutritivos y tomar mucha agua. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Sí les gustó el primer capítulo? Recuerden dejarme like si les gustó y si son valientes, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima.